Bienvenidos a la última predicación de nuestro estudio que hemos estado haciendo del libro de Hechos, que se llama Náufragos. Y creo que con el vídeo que hemos visto os podéis hacer una idea de cuán terrible un naufragio puede ser. Hemos hecho un recorrido a lo largo del libro de Hechos en el que hemos visto que el apóstol Pablo fue llamado por Dios cuando él era un fariseo, un religioso judío de la secta más extrema del judaísmo. Y él odiaba a los cristianos. Él pensaba que no eran un pueblo de Dios, pensaba que eran una secta y los perseguía, los cazaba, los metía presos o los mataba. Pero yendo hacia Damasco tuvo un encuentro personal con Jesucristo, cayó de rodillas, quedó ciego y Jesucristo le dijo: yo soy a quien tú persigues, Pablo. Y Pablo comprendió que Jesús era Dios, cambió totalmente, se hizo un hombre nuevo y dedicó su vida a servirle, dedicó su vida a plantar iglesias, a predicar el Evangelio de Jesucristo y dio su vida por Jesús. Pero es curioso, en Hechos había sido anunciado que el Evangelio debería esparcirse por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a Pablo se le dio la misión de llegar a Roma. Roma en aquel momento era la capital del mundo y si el Evangelio llegaba allí podría esparcirse a lo largo de todo el mundo. Pablo fue a Jerusalén a predicar el Evangelio, pero fue acusado por judíos religiosos, como él lo fue algún día, y lo querían meter preso o matarlo. Así que Pablo, que era ciudadano romano, tenía derecho a pedir que él fuese llevado a Roma para presentar su caso ante el César. La meta estaba tan cerca. Lo que hemos estado esperando a lo largo de todo el libro, de hecho, estaba próximo, estaba ahí mismo. Pero meten a Pablo en un barco para llegar a Roma y Pablo sufre un naufragio. Por eso esta predicación se llama Náufragos. Y estoy seguro de que muchos ya conocíais la película de Tom Hanks del año 2000, Náufrago, una película impresionante que si no has visto, no me siento mal por hacerte spoiler porque se llama Náufrago. Pues sí, naufragia. Gran sorpresa. Pero el tipo va en un avión y el avión se estrella y él es el único superviviente. Y queda en una isla desierta por años. Pero todo el mundo piensa que está muerto, así que nadie va a ir a rescatarlo. Y tiene que apañarse para sobrevivir allí de cualquier manera. Y esta escena que vemos es al principio, cuando él intenta salir de la isla, pero descubre que las corrientes van hacia adentro. Pues él intenta salir con esa balsa que ha sobrevivido de la caída del avión. Pero yo no sé si alguna vez has peleado con el mar. El mar es muy fuerte. Nosotros en el agua estamos desvalidos, no tenemos branquias, no tenemos aletas, no somos criaturas acuáticas. Como creo que muy bien habéis visto y habréis comprobado, porque si vamos a la playa y una ola nos tira, una ola chiquita, pues, cuanto más la fuerza del mar. El mar es una situación en la que nosotros estamos completamente indefensos. Y así estaba Pablo. Y parece que el propósito de Dios se ve amenazado, estamos tan cerca del final, tan cerca de Roma, pero naufragio. Estoy seguro de que para muchos de nosotros podemos sentirnos identificados con esta situación. Teníamos una meta de Dios, teníamos un propósito en nuestra vida, pero vienen situaciones que se nos escapan de las manos. Vienen situaciones que son más fuertes que nosotros, que nos derriban, que nos tiran como esa ola que caemos sobre nuestro trasero. No voy a decir de culo porque aquí hay latinos, pero en España eso es normal. Y caemos así y estamos indefensos. Bueno, por suerte para nosotros, esta historia con Pablo no era el final. Dios aún tenía algo que decir. Y en nuestras situaciones tampoco es el final. Dios sigue teniendo algo que decir hoy. Así que vamos a escucharle en su palabra. En primer lugar, vamos a centrarnos en este texto que Marilia leía esta mañana, que dice: cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de compadecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se dijo. Hoy tenemos en esta mañana aquí una fuerte promesa de ánimo en el medio de circunstancias adversas. Pero también tenemos varios puntos de los que podemos aprender. En primer lugar, no queremos ser náufragos.
¿Quién quisiera ser un náufrago? A todos nos gusta sentirnos autosuficientes, fuertes, capaces y que las situaciones no nos superan. Ahora, como algunos sabéis, estoy atendiendo a clases de psicología en la universidad y esto se llama expectativas de autoeficacia. Es decir, para nosotros, para sentirnos bien haciendo una tarea, tenemos un mecanismo que nos hace sentir que somos buenos, que somos competentes, que podemos manejarla con cierta seguridad, con cierto control, y eso nos ayuda a desempeñar bien la tarea. Es un mecanismo psicológico. Lo que pasa es que este mecanismo a veces juega en nuestra contra. En algunas circunstancias juega en nuestra contra porque creemos que sabemos todo, creemos que no necesitamos escuchar, creemos que lo tenemos todo controlado, pero no es así. Y nos pilla el naufragio, y nos pillan situaciones que nos superan. En este caso, Pablo no nos gusta recibir consejos y creemos que no necesitamos ayuda. En este caso, Pablo les dijo las peores palabras que se pueden escuchar en estas situaciones. Las palabras que no queremos escuchar de nuestros padres nunca, las palabras que uno no quiere escuchar de su esposa, esa palabra terrible que desde el principio de los tiempos ha azotado a hijos y a esposos. Te lo dije. Pablo les dice de una manera más delicada, porque estaban en una situación que lo podían linchar, lo podían echar por la borda, pero te lo dije. Pablo les dice, queridos amigos, deberíais haberme escuchado, pero te lo dije. Claro, es que no nos gusta, creemos que nosotros sabemos. Además, es que no nos gusta considerar lo que saben los demás, porque allí se estaba decidiendo que la situación del mar estaba mal y tal, pero hay una circunstancia interesante, que el centurión, el comandante de las tropas romanas que está dirigiendo aquella expedición, por llamarla así, en el barco, consulta. ¿Y qué pasa? Que los marineros y el capitán le dicen, no, podemos continuar. Y Pablo le dice, en el versículo 11, Pablo le decía, no, que esto no pinta mal, volved atrás que si no nos ver mal. Dice, pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que decía Pablo. Es decir, los seres humanos también tenemos otra tendencia, y es que tendemos a escuchar a ciertos expertos. Tendemos a buscar a la gente que sabe de algo y entonces les escuchamos y creemos que ya estamos bien informados, que disponemos todo lo que necesitamos para tomar una buena decisión. En general, este mecanismo también está bien, pero a veces juega en nuestra contra, porque eso de los expertos es muy relativo. Mira, si tú estás en el mar, ¿a quién vas a escuchar? ¿A un maestro de la ley judío que sí, que lee muchos pergaminos? ¿O al capitán y a los marineros? Pues de todas, al capitán y a los marineros. Es que todos haríamos lo mismo. Pero aquí falta un dato fundamental que este centurión no sabía y que este capitán y estos marineros no sabían. Y es que Pablo había sufrido 2 naufragios antes que ese y este era el tercero. Dice 2 Corintios 11, 24, 25 que el apóstol Pablo sufrió 3 naufragios. Entonces, si alguien es experto en naufragios es Pablo. Cuando la cosa se pone fea, cuando te dice que vuelvas para atrás, cuando te dice que el tiempo no pinta bien, si alguien sabe de lo que está hablando, es Pablo. Entonces eso de el experto al que escuchamos a veces también es engañoso, porque seguramente ese capitán y esos marineros, por mucho que fuesen capitán y marineros, nunca habían sufrido un naufragio. Porque te morías. O sea, es que era poco frecuente sobrevivir a un naufragio. No era como hoy, que llegan corriendo los servicios de recogida con las lanchas. Nadie sabía dónde estabas, te quedabas en medio del mar, te morías. Entonces, que Pablo hubiese sobrevivido 2 naufragios antes ya era un milagro de Dios. Tenía más experiencia que el resto de seres vivos en naufragios. Así que escucha a Pablo, pero ellos no sabían. Pero bueno, Pablo les dice, os lo dije. Y así nos pasa, que no queremos admitir que estamos equivocados, no queremos admitir que no tenemos todas las respuestas, pero la Biblia nos ofrece una verdad universal. Y es, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 14, versículo 12. Mira, a veces nos aferramos tanto a nuestro orgullo, queremos creer que estamos tanto en lo cierto, que somos náufragos, aferrándonos a una tabla en medio del mar, pero yo no necesito ser rescatado.
O este barco no me gusta. Pasa un barco, no tiene suficientes comodidades. Pasa otro, no, pero es que este es diésel, este no es gasolina. Y pasa otro y no, es que este es de vapor y a mí me gusta de vela porque yo soy un... Tío, estás en el mar, confórmate con ser rescatado. Pero a veces nuestro orgullo, nuestro concepto de que sabemos, de que dominamos, de que tenemos, nos deja en nuestra condición de náufragos. Y no estamos dispuestos a admitir que no sabemos todo, que no tenemos toda la información, que nos equivocamos. Pero la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Así que cuidado. Algo para aprender esta mañana es cuidado, de verdad, examina tu corazón y ábrete a la idea de que quizá no sabes todo, de que quizá no tienes todo y de que quizá tú estás pensando que vas por el lugar que Dios quiere o que tú crees que es bueno, pero es un camino de muerte. El apóstol Pablo, que era un experto en el naufragio, no solo de mar, sino en el naufragio de la vida. Esas situaciones en que cometemos errores, cometemos situaciones porque no queremos escuchar, porque no queremos consejos, porque no consideramos lo que piensan los demás. Seguimos caminos que acaban en pérdida, situaciones que acaban en dolor, en sufrimiento, y acabamos metidos en cosas, en dolores que Dios no quería que estuviésemos. Este apóstol Pablo, experto también en esos naufragios de la vida, también dijo, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 y 24. Hoy quiero decirte que no hay solo un naufragio en el mar, o que no es solo un naufragio de equivocarte en situaciones, sino que también existe un naufragio espiritual. A veces pensamos que sabemos todo lo que necesitamos para guiar nuestra vida, que sabemos lo que va a pasar con nosotros cuando muramos, que sabemos que somos buenas personas, que estamos haciendo todo de la manera correcta, pero aunque nos parece un camino recto, hay un camino que lleva a muerte. Y hay un naufragio espiritual del que tenemos que tener cuidado. Pablo dijo, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que no es que ninguno seamos malísimas personas, ni asesinos en serie, pero todos hemos cometido errores, hecho cosas, nos hemos alejado de Dios o nos hemos revelado de Dios de una manera que nos ha apartado de Él. Y eso es la eternidad sin Dios. Si nos alejamos de aquel que es la vida, nos queda la muerte. Y eso es el infierno. Hay un naufragio espiritual, que es que porque yo no he querido aceptar que soy un náufrago, que necesito ayuda, he dirigido mi vida hacia la pérdida, incluso de la vida eterna. No he perdido solo esta vida, sino que también voy a perder la vida eterna, voy a naufragar en lo que va a pasar con mi alma cuando yo muera. Pero Pablo dice que somos justificados gratuitamente por gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hay uno que salva náufragos, hay uno que camina sobre el mar, y no es casualidad que Jesús camina sobre el mar con esta analogía de los náufragos. Y cuando Pedro se estaba hundiendo, no sé si recordáis ese famoso pasaje, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Hay uno que camina sobre el mar y que es capaz de rescatar. Y si tú eres, como dice Pablo, justificado por medio de la fe, eso quiere decir que tú como crees, por fe, recibes la justificación de Dios. Eso es que tú, a pesar de todo lo que has hecho, eres perdonado por la cruz de Cristo. Cristo murió en una cruz por ti, para perdonar tus pecados, desde esa cruz, Él dictó perdón para tu vida, para reconciliarte con Dios. Y Él es capaz de rescatarte incluso de ese naufragio espiritual. No solo de las situaciones adversas en las que nos metemos, pero Él puede rescatarte del naufragio espiritual de tu vida. ¿De dónde vas a estar cuando tú mueras? ¿Qué va a pasar con tu alma? Jesús es aquel que camina sobre el agua y puede rescatarte. Así que quiero que mires el PowerPoint ahora con detenimiento porque voy a hacer una cosa chula, a ver si sale. Pero tenemos que cambiar nuestros esquemas de pensamiento. En primer lugar, aceptar que todos, mira, ¿ves? Ya no sabes, se me tapa la R, pero bueno, todos necesitamos recibir consejos. Vamos a ver si cambiamos los conceptos. En vez de no nos gusta recibir consejos, todos necesitamos recibir consejos. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos considerar lo que saben los demás. No pensemos que sabemos tanto que no escuchamos. Y todos somos náufragos. Yo no sé si sabías esto, yo sé que la tendencia humana
de autosuficiencia te dice que no, que tú sabes que estás en control, que tú eres valioso y que puedes. Y yo no estoy diciendo que no seas valioso, pero todos somos náufragos. Todos nos hemos metido en algo o todos necesitamos la parte espiritual en que necesitamos ser rescatados por un Salvador. Todos somos náufragos y todos necesitamos ser rescatados por Dios. Así que nuestro primer punto en esta mañana es, viendo el naufragio de Pablo tan cerca de la meta, ver cómo nosotros también tan cerca de la meta muchas veces hemos fallado y necesitamos de un Salvador, de Jesús. Y el segundo punto es que podemos tener esperanza, que podemos tener fe, porque aún en medio de la tormenta, la buena noticia es que Dios sigue muy dispuesto a salvarnos. Y estas tormentas de nuestra vida, que va muy acorde con el naufragio, ¿verdad? Son situaciones, no sé si tú has visto una tormenta en el mar, pero tú en una tormenta en el mar todo está oscuro, hay rayos, pierdes el sentido del equilibrio incluso, no sabes ni dónde estás porque el mar te zarandea, estás totalmente indefenso. Hay situaciones en la vida que son así. Y si tú ya has dado el primer paso, si tú has creído en Jesús como Salvador, como Pablo había creído, puede que te preguntes, pero Señor, si yo he creído, ¿por qué esta tormenta? ¿Por qué esta situación, esta dificultad? Bueno, hay buenas noticias. Aún podemos tener fe. El apóstol Pablo nos da la actitud adecuada aún en medio de esa situación difícil. Porque dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre nosotros, sino solo el barco. Mira, a veces situaciones se van a perder cosas materiales que ya está. ¿Qué más da? Si lo demás se arregla, perder una cosa material, pues qué más da, ¿no? Dice, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante el César. Y aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Mira, aún en medio de una situación tan dura, tan desgastante, Pablo buscó la palabra de Dios. Pablo preguntó, Dios, ¿qué está pasando? No entiendo, háblame. Y Dios mandó un ángel. Normalmente Dios no nos va a mandar un ángel a nosotros, pero tenemos la Biblia, tenemos otros medios. Y en situaciones de un naufragio en el mar, que no tienes otra cosa, pues sí, pues quizá Dios te manda un ángel. Porque Dios es grande, porque Dios no carece de poder para hacer cosas. Pero en medio de esa situación, cuando Pablo busca la palabra de Dios en medio de la situación dura, Dios responde. Y Pablo decide creer, Pablo decide tener fe aún en medio de circunstancias duras. De esa fe podemos aprender nosotros. ¿Qué motivos tenía Pablo para aferrarse a esa fe? ¿Qué motivos tenemos nosotros hoy para tener fe en medio de las tormentas? A, Dios cumple su plan. Y B, Dios nos muestra su amor. Aún en medio de esas tormentas, Dios sigue teniendo un plan. Como le dice el ángel, es necesario que vayas a Roma. Y Dios sigue mostrando su amor. Hay varias acciones que nos llevan a ver cómo Dios seguía en control aún en medio de esta situación que parecía totalmente desesperada. En primer lugar, que se aparece el ángel, pero que la palabra del ángel se va a cumplir y hay que responder con fe. Luego vamos a ver que el ángel le dice, se te ha concedido a todos los que viajan contigo. Mira, esto es una gracia de Dios. Esto es una misericordia de Dios. Si vamos al versículo 37, vemos que había 276 personas en ese barco. 276 personas que no creían en Dios, 276 personas que habían decidido no escuchar a Pablo y que se metieron en esa situación porque quisieron. Que se la habían ganado, se habían ganado el naufragio y se habían ganado morirse en el mar, como a veces, aunque Dios nos tiene misericordia, tú y yo nos la hemos ganado. Pero Dios no salva solo a Pablo. Dios sigue mostrando un gran acto de misericordia porque dice, se te ha concedido a todos los que viajan contigo. Y no sé si alguna vez habías visto esto así, pero Dios no tenía por qué hacerlo. Dios podía haber salvado al que clamó, al que dijo que vamos a naufragar, tened cuidado. Prefirió salvar incluso a los que no lo estaban buscando. El amor de Dios se sigue mostrando. Vemos además que sobrevivieron a este naufragio y llegaron a tierra. Seguimos viendo que el propósito de Dios no puede ser desbaratado. Llega en un momento en que encallan, eso es cuando el barco se queda atascado
entre piedras cerca de la costa. Y se preocupan mucho los soldados y dicen, vamos a matar a los presos porque si no van a escapar a nada. Pero Dios sigue mostrando su amor. Y el centurión protegió a Pablo y a todos los presos. Y aún así llegan a la isla, no matan a nadie, todos sobreviven. El amor de Dios se sigue mostrando y su plan se sigue cumpliendo. Y luego vamos a ver que llegados a la isla, una serpiente venenosa pica a Pablo, le muerde. Y la gente allí cree que va a morir y de hecho dicen, seguro que era un asesino o algo así, los dioses han querido que muera y por eso le ha picado la serpiente. Y están esperando a que Pablo caiga fulminado, pero no le pasa nada. Que no se le hincha, que no, que no. Y entonces cambian de opinión completamente. Este es un dios. Y Dios sigue cumpliendo su plan y aprovecha la situación para que Pablo sane a muchos de sus enfermos, les predique el Evangelio. Y en esa isla, en la isla de Malta, que es donde consiguen atracar, se beneficiaron de la misericordia y del plan de Dios, aunque no era para ellos. Es que aunque tú creas que no, que las situaciones se escapan, Dios sigue teniendo control de una manera que te sorprende. Y salen más cosas de las que iban a salir en principio. Y por supuesto, Pablo llegó a Roma. Por si no lo sabías, por si habías dudado por un momento, Dios cumple sus planes. Y Pablo llegó a Roma. Vamos a ver eso en los versículos 11, y 1, es del 1 al 5, perdón, me he equivocado ahí. Pero van a llegar, y no solo van a llegar a Roma, sino que cuando llegan, lo normal hubiese sido que tomasen a Pablo y lo metiesen a prisión, a espera de su juicio. Pues no, Pablo sigue recibiendo un trato preferente en Roma. Mira, a Pablo le pusieron Airbnb. ¿Tú sabes lo que es un Airbnb? Esos pisos que se alquilan. Pues llegaron los romanos y le pusieron a Pablo su Airbnb. Pablo estaba, eso es un piso que tú alquilas, ¿no? Pablo no fue a prisión, Pablo tenía una casa para él. Y Pablo estaba allí sentado, atendía, recibía visitas, salía, predicaba. Macho, muchos presos quisieran estar así, ¿no? No solo se vio que Dios cumple su plan, pero a ti te deja sufriendo de por medio. Dios no es así. Pablo no solo llegó a Roma, sino que recibió otra vez más el amor y el trato preferente de Dios. Así que mira, Pablo tuvo que buscar la palabra de Dios en medio de situaciones duras. Nosotros vamos a pasar por situaciones duras, por tormentas, pero podemos buscar la palabra de Dios y Dios va a responder. Yo no sé si te va a mandar un ángel o no, ¿vale? Pero el ángel solo era un mensajero. El plan y el amor es de Dios y ha dado a su Hijo Jesucristo como parte de ese plan para salvarnos a nosotros y de ese amor, y nosotros podemos acudir a Jesucristo. Nosotros podemos ir a Jesucristo en medio de esas situaciones adversas, y Jesús ha pasado por toda la experiencia humana siendo Dios y nadie te comprende como Él. Él puede socorrerte. Así que en medio de las tormentas, de las situaciones difíciles, mantengamos la fe y busquemos a Jesús porque Él puede marcar una diferencia en esa tormenta. ¿Qué impide hoy que tú con fe recibas, si no lo has recibido ya, al Hijo de Dios? Y si ya lo has recibido, ¿qué impide que hoy con fe tú creas que Él va a marcar una diferencia en tu vida, en tu tormenta? ¿Te digo la respuesta? Nada. Así que créelo, porque nada. Él es el Dios de la tormenta. Y punto 3, Hechos 29. Todos sabéis que Hechos tiene 29 capítulos, ¿verdad? 18. A ver, escuela dominical básica. Hechos tiene 28 capítulos, no 29. Por eso ya estamos estudiando los 27 y 28. Pero hace mucho tiempo que se dice algo en la iglesia, que Hechos 29 es, como llega a Roma Pablo y ahí se acaba y queda como un final abierto, eso es intencionalmente. Porque la iglesia no se acaba al Pablo llegar a Roma. El propósito de Dios para que el mensaje de salvación se extienda no se acaba ahí, va a continuar y va a continuar con la iglesia. Entonces, Hechos 29 es una realidad hoy en nosotros. Pero ¿cómo la vivimos? Bueno, Pablo llega allí, Pablo llega a Roma y Pablo siempre le predicaba a los judíos primero. Entonces Pablo va a una sinagoga a predicar a los judíos y pasa esto. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última... Perdón, y después comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Mira, no es casualidad que Romanos acabe así. El autor Lucas está siendo intencional. Lo que nos quiere decir es que Dios quiere salvar a todos. A todos. Piensa en esa persona horrible que te cae fatal, ateo, intransigente, que habla fatal de la iglesia. A ese también Dios quiere salvarlo. Piensa en la persona que tú podrías pensar que más indigna es de salvación, drogadicto, borracho, habla mal, huele mal. Dios lo ama. Dios quiere salvarlo. Entonces, para los judíos, el no judío, que eso quiere decir gentil, gentil eran todos los que no eran judíos, y los judíos son racistas. Entonces, para el judío, todo el que no es judío, le estorba, le sobra. Pero Pablo les está diciendo, mira, el mensaje de salvación vino a Dios y vosotros cerrasteis vuestros corazones. Este texto que hemos leído no es que Dios no quiere que sean salvos, es una forma poética de decir que ellos intencionalmente han decidido cerrar su corazón. Entonces el Evangelio va a ir a los gentiles, a todo el que quiera ser salvo. Nosotros sé que hoy en día no hacemos esa distinción de judío o no judío en la iglesia, pero sí hay personas que no quieren oír, personas que cierran su corazón y personas que quieren recibir. Y es una buena señal para nosotros para examinarnos. Dios quiere salvar a todos, pero ¿está tu corazón blando o está tu corazón endurecido? Porque la Biblia dice, me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Dios no se conforma con migajas. Y una vez conocí a uno que dijo, ya no tengo interés, ¿sabes? Si Dios quisiera que Él se me apareciese y me hablase, entonces yo creería. O sea, tú estás diciendo, en otras palabras, que el Señor soberano y creador del universo tiene que sobajarse a ti y venir a ti, aunque tú no tienes ningún interés, aunque tú no vas a hacer ningún esfuerzo, para que tú creas, porque tú eres tan importante y tan rimbombante que el que creó los cielos y la tierra tiene que venir a ti para que tú creas. La Biblia dice, me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Dios no rechaza a nadie, Dios no hace excepción de personas, Dios quiere que todos sean salvos, pero el que viene a Él con un corazón abierto y dispuesto, porque Él es Dios y yo no. Y en segundo lugar, debemos continuar con la labor de rescate. Mira, yo no sé, continuando con esta película de Náufragos, si la habéis visto y os acordáis de Wilson. ¿Quién es Wilson? La pelota. La pelota es Wilson. Este hombre está en esa isla desierta por tanto tiempo, él solo, que se encuentra una pelota que sobrevivió del avión y le pinta cara, le pone pelo y empieza a hablar con él. Pero esto psicológicamente, o sea, son muy fuertes. Yo ahora pienso sobre la película, llevo un mes en psicología, pero ya veo las cosas diferentes. Y yo ahora pienso la necesidad de relación humana. Estábamos viendo que es igual de fuerte que la de comer, ¿eh? O sea, no, es que primero, esto que dicen, que primero desarrollamos nuestras necesidades básicas de comer y tal, luego vienen las relaciones. Fíjate que hicieron estudios con comida y contacto y cariño, y se prefería el contacto y el cariño. O sea, para nosotros la necesidad de compañía del ser humano es enorme. Una cuestión psicológica tremenda. Entonces este tipo está con la pelota, que es su único amigo en la isla, sobrevive con ella, y hay una escena muy interesante que no voy a poner porque deberíais ver la película, de verdad que es buenísima. Y cuando él se consigue hacer una balsa con madera que a ver si resiste y va a salir de la isla, él lleva su pelota con él para rescatarla, a Wilson. Pero Wilson se cae al mar. ¿Sabéis lo que hace? Se tira al mar a ver si puede rescatar a Wilson. Imagínate, ¿no? La cuestión psicológica ahí tan fuerte, tan potente, o sea, el tipo, tantos años en esa isla, por fin va a conseguir salir y se tira por la pelota. Y tú ves en la escena el mar zarandeándole y durante un tiempo que es angustiante, tú ves la película, te sobrecoge, se pelea por si va por la pelota, mira al barco, se vuelve
y grita y dice, lo siento, Wilson. Yo creo que la escena más famosa de la película. Y al final vuelve al barco, pero llorando y... ¿Por qué ha perdido a Wilson? ¿Cuál es la relación aquí a lo que voy? Porque él estaba solo y pasó tanto tiempo con Wilson, llegó a sentirse identificado con Wilson. Wilson para él era algo importante. Cuando nosotros entendemos en nuestra vida que somos náufragos, que todos somos náufragos y que Dios nos ha rescatado, viene a nosotros un sentido de identificación con los que se están perdiendo. Mi corazón empieza a sentir una compasión por el que está en el mar, por el que se pierde. Son mis Wilson. Y quiero que también sean rescatados, porque yo lo pasé muy mal y no quiero que alguien más esté así. Entonces todos ahora, la iglesia, si tú has creído, tú has tenido fe, tú ves a Dios en tus tormentas, el siguiente paso es ser parte de la labor de rescate. Tú has sido rescatado, no te conformes solo con eso, sino ahora participa en la labor de rescate. Hace muchos años, yo estaba en el seminario, yo escribí un relato breve sobre este tema y era justo sobre barcos y naufragios y ha cuadrado con la predicación, no lo tenía pensado, pero dice así: vuelve tus ojos hacia aquella noche a la deriva, en la que todo estaba en tinieblas, las olas te zarandeaban y el agua te ahogaba, la desesperación era tu dueña y resonaba en tu pecho como un tambor cuyos sonidos iban siendo consumidos por el penetrante frío. Pero entonces, gloriosa luz y calor acudieron en tu ayuda. Fuiste rescatado por un Salvador capaz de caminar sobre las aguas. Dejándote en tierra firme, se fue con la promesa de un día volver. Mientras tanto, te pidió que hicieses su labor de rescatar a los que se ahogaban. Tus orígenes fueron humildes, no hay esperanza. Solo tenías una barquita, pero trabajaste duro y rescataste a muchos. Con el tiempo fuiste consiguiendo un barco pesquero y llegaste a diferentes ciudades. Con un barco mediano bordeaste las costas de los continentes, rescatando a los perdidos. Tu luz iluminaba a los que estaban en tinieblas. Eras el orgullo de tu Salvador. Sin embargo, te sobrepasó cuántos cabían en el barco, cómo se iban a distribuir para estar más cómodos, cómo evitar mojaros. Ese se transformó en tu foco y dejaste de ser pescador de hombres para convertirte en acomodador de hombres. La iglesia es llamada a ser aquella que no es casualidad. Cuando Jesús se apareció a los discípulos y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No es casualidad. La iglesia está llamada a ser aquella que rescata a los perdidos y que Dios nos libre, de verdad, de que nunca nos convirtamos en acomodadores de hombres. Nunca, jamás. Esa no es nuestra labor. No estamos aquí para estar seguros y calentitos en el barco y para no mojarnos. Estamos aquí para imitar a aquel que cuando hubo que mojarse se caló hasta los huesos y dio su vida, Jesús. Entonces la labor de la iglesia continúa. Y va a haber tormentas, vamos a trabajar en el mar, nos vamos a mojar, a veces va a haber momentos desafiantes. Pero otra buena noticia: Dios no abandona a los que participan en su misión. Si tú empiezas a participar en la misión de Dios, vas a ver su respaldo. Me encanta cómo termina Hechos. Los últimos 2 versículos son tan emotivos, tan bonitos. Dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba en el Airbnb y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo que concierne al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Qué hermoso. Aquella persona de la que se dijo, déjalo porque le es necesario padecer mucho por mi nombre. Eso lo dijo Dios. Y Pablo padeció mucho por su nombre. Pero en los últimos años, cuando llegó a la meta, esa misericordia hermosa del Señor, de darle esos últimos años tranquilos. Imagínate Pablo después de tantos naufragios, contento, predicando sin estorbo, viendo el amor y la dedicación de Dios. Qué hermoso. Acabamos hechos de una manera hermosa, bonito, pero que seamos conscientes del reto, también del desafío que tenemos por delante. Conclusión.
Todos somos náufragos, todos necesitamos ser rescatados por Dios. Si estabas hoy aquí y pensabas que eres el más guay, el que más sabe, que lo tienes todo controlado, siento ser yo quien lleve a naufragio tu idea, pero no, ni yo tampoco. Todos en algún momento, y si no en algún momento de la vida, en la vida eterna, necesitamos ser rescatados por Dios. Tú también. Pero la buena noticia es que aun en medio de la tormenta tú puedes tener fe y aferrarte a Jesucristo, al único Hijo de Dios, al único Señor y Salvador. Porque Dios nos ama y va a seguir cumpliendo su plan y lo vas a ver aun en medio de la tormenta. Y 3. Si has creído y sido rescatado, ahora participa en la labor de rescate. Que esta iglesia siga siendo una iglesia pescadora de hombres y no acomodadora de hombres. Que traigamos a muchos Wilson a la barca y los abracemos y hasta se conviertan en personas, de tanto amor que les demos. Así que terminamos con este reto. De náufragos pasemos a pescadores de hombres. Que el Señor nos permita ser la iglesia que Él quiere que seamos y que nunca perdamos el norte, el objetivo, la meta a causa de los naufragios.